Ya que esta comunidad nunca puede aportar una discusión de valor, les daré unos pequeños consejos sobre cosas que deben tener en mente a la hora de llevar un debate. Todo esto asumiendo que ya poseen una buena redacción o fluidez al expresarse correctamente. Número 1. Nunca asumas la posición de tu oponente. Lo que quiero decir con esto es que es fácil pensar de esta forma. Si él dice esto, eso quiere decir que también está diciendo esto, por lo que está a favor o en contra de esto. Con este tipo de pensamiento, puedes terminar haciendo un argumento de hombre de paja sin siquiera darte cuenta. Así tengas sospechas de que alguien pueda pensar X o Y, es preferible solo debatir los puntos que ha dejado muy en claro. O podrías ponerte en desventaja. Si alguien dice que el voto femenino fue un error, no asumas que esta persona está abogando por la prohibición del voto femenino o que es un misógino, porque podrías terminar delatando que no entiendes lo que la otra persona realmente está diciendo. 2. Nunca dejes a tu oponente desviar el punto ni lo desvíes tú mismo. Si estás atacando un punto, ataca solo ese punto, en lugar de traer otro punto sobre la mesa, que podría en realidad no tener mucho que ver con el anterior. Este tipo de práctica es muy usual entre gente que no sabe debatir, por lo que termina haciendo que los debates se alarguen más de lo debido, desviándose del tema original y haciéndolos irritantes de seguir, porque básicamente todo lo que ahora se está argumentando es una pérdida de tiempo debido a que no está demostrando nada referente al punto de origen de la discusión. 3. Siempre ignora lo que la persona es. Ok, sé que esto es imposible y no digo que no pueda tener sus aplicaciones el tenerlo en cuenta, pero es fácil terminar haciendo ad hominems sin siquiera darte cuenta. Si te concentras demasiado en lo que una persona es, también podrías terminar haciéndote un bloqueo mental o prejuicio en contra de la persona, sin mencionar que conocer realmente a una persona es muy difícil, por lo que podrías tener esta información errónea de todos modos. 4. Reconoce las instancias en donde uno necesita pruebas y reconoce cuando estas no son necesarias. Verás, hay instancias en las que tienes que probar algo con evidencia científica, o con citas o con estadísticas. Es difícil tener una discusión sobre si los gatitos tienen superpoderes en promedio si no muestras una estadística que se haya hecho sobre ello. Al mismo tiempo, no necesitas mostrar una fuente en cada sentencia que hagas. Algunas personas tramposas te pedirán evidencia para algo que es evidente o que se explica por mero razonamiento. Esto es solo una distracción y una pérdida de tiempo. Además, otros te pueden voltear la tortilla, diciéndote que no es que los gatitos tengan superpoderes, sino que sus dueños los inyectan con químicos mágicos, por lo que tienes que mostrar una fuente que desmienta este supuesto hecho. En este caso, es la persona que acusa la que debe mostrar la última fuente, por lo que no tiene derecho a pedirte que demuestres lo contrario con otra fuente. 5. Sumado a lo último, reconoce cuando una prueba es válida. No porque dejaste un link significa que ganaste la discusión. El tan llamado estudio científico puede estar mal interpretado, puede ser falso, políticamente motivado, obsoleto, etc. Uno necesita verificar la fuente y razonarla. Algunas fuentes dicen ser científicas, cuando en realidad no lo son propaganda. Por el otro lado, si una persona te dice que tu fuente no es válida porque no viene de una institución súper famosa o de respeto, mándalo a comer mierda porque esta no es una razón válida para demeritar tu fuente. Las fuentes alternativas existen precisamente porque el establecimiento te oculta cosas a propósito para mantenerte pendejo. Esto, claro, no quiere decir que en efecto la mayoría de fuentes alternativas no son una mierda. Pero una persona debe explicarte por qué una fuente es inválida, y no solo apelar a la autoridad. Oportunidades hay de que la mayoría de cosas viniendo de fuentes entre comillas oficiales sean falsas o alteradas de todos modos. Y de nuevo, si algo se puede probar con razonamiento crítico, poco importan las fuentes en ese contexto. 6. Nunca apeles a la emoción. Solo porque la posición del oponente suene grosera, fea o injusta, no significa que esta no pueda ser verdad y que por ende no deba ser discutido y afrontado. Reconoce que la verdad es la verdad, incluso si esta duele un poco o suena injusta. En realidad,
Lo más doloroso es realmente nunca encarar la verdad y tratar de ocultarla. Por este motivo, nunca te metas a una discusión con tu principal motivación siendo que te has sentido ofendido por lo que se dijo, sin antes verificar si lo que se dijo podría ser verdad. 7. Nunca te vayas por las semánticas, ni dejes que los demás lo hagan. Un truco muy común de muchos cretinos imbéciles para invalidar tu argumento es tratar de deformar o cambiar la definición para que lo que digas no pueda ser aplicado o para hacer ver que ellos lo están aplicando mejor. Por ejemplo, si digo que los gatitos tienden a tener superpoderes, entonces alguien preguntará qué es un gatito para confundir. Deformando un poco la definición, dirá que los tigres también son gatos, y ya que los tigres no tienen superpoderes, entonces los gatos en general no tienden a los superpoderes, o ya que hay gatos que no tienen superpoderes, entonces no puedes generalizar. Sí es válido cuestionar a una persona sobre cómo define él algo, pero no es válido hacerlo ver como que todo es libre a interpretación o que algo no es correcto porque el diccionario no usa exactamente las mismas palabras que usó el oponente. Estos son actos de deshonestidad intelectual. 8. Por último, reconoce cuando una discusión se está volviendo circular y por ende es una pérdida de tiempo. No hay mucho que se pueda hacer cuando alguien es un retrasado. Si una persona ignora tus fuentes, se rehúsa a atacar tu punto, se desvía, trata de deformar las definiciones, te está acusando constantemente y en general comete todos los errores mencionados, entonces no te quiere escuchar ni razonar. Esta persona simplemente es muy estúpida para entender lo que le dices y se ha programado mentalmente para tener un bloqueo contigo. Lo mejor es dejar claro tus puntos, que el resto los razone y pasar a ignorar al idiota que no está llevando la discusión a ninguna parte. Básicamente como el 99% de la gente que discute conmigo. What's this money if you ain't gonna break the mold?